Bien, ahora vamos a desarrollar una ecuación diferencial que de manera general tiene esta estructura. Mire, ¿no? Inicialmente acá hay una expresión P, una expresión algebraica que depende de dos variables, multiplicado por la derivada de X, y luego tenemos otra vez una expresión Q que también depende de las variables X y Y, multiplicado con la derivada de Y igual a cero. Lo que vamos a analizar en este tipo de expresiones es el grado de cada expresión P y la expresión Q. Por ejemplo, la expresión algebraica P podría tener un grado de repente T de manera general. Y la expresión Q, si analizamos el grado, también puede resultar ser igual a T. Cuando son iguales los grados, diremos que la ecuación es homogénea. Entonces, en este tipo de situaciones vamos a hacer un cambio de variable para poder resolver el problema. Y el cambio de variable puede ser así. Y es igual a U por X. Entonces, donde haya en la ecuación, donde esté la variable Y, lo reemplazaremos por UX. Pero también vamos a encontrar derivada de Y. Entonces es importante derivar Y. En el cambio de variable, aquí vamos a hacer esa derivada. Y', en todo caso mejor lo escribo así, mira. Perdón, de nuevo, ya. Entonces lo escribimos así. Derivada de Y es igual. Por la regla de la derivada de un producto, esto va a quedar como X por la derivada de U más U por la derivada de X. Entonces, estas expresiones que estamos encontrando lo vamos a reemplazar en nuestra ecuación diferencial. Veamos dos ejemplos. Mira, el primero, esto podría ser la expresión P, ¿no? Una expresión P que depende de X y Y. Y por acá tenemos la expresión Q, que depende de X y de Y, ¿no? Entonces es parecido a esta forma general que habíamos indicado. Tanto el ejemplo 1 como en el ejemplo 2 ocurre lo mismo, tienen la misma estructura. Pero analicemos el grado. A ver, en el primer ejemplo, ¿cuál es el grado de esta expresión? Como vemos acá su exponente es 2, aquí tenemos 1 y 1 de exponente, sumando también es 2. Entonces, aquí indicaremos que el grado es igual a 2. Y en esta otra expresión, obvio, ¿no? El grado también es igual a 2. En el siguiente ejemplo, podemos analizar también el grado de la expresión. X cubo menos Y cubo. Evidentemente, el grado de esta expresión es igual a 3, ¿no? Y por acá, X por Y al cuadrado. Tenemos X elevado al exponente 1 y Y elevado al cuadrado. Entonces, el grado también es igual a 3. Ambos ejemplos pueden ser resueltos con esta técnica del cambio de variable que hemos comentado ahí arriba. Entonces, vamos a resolver el primer ejemplo. Ya el segundo ejemplo pueden seguir resolviéndolo con esta técnica que hemos comentado. Entonces, hacemos el cambio de variable. Allí tenemos y al cuadrado, y por lo tanto y elevado al cuadrado con el cambio de variable sería u elevado al cuadrado por x elevado al cuadrado. Ojo, ojo, esta y cuadrado lo estoy reemplazando con u por x. Seguimos. Luego tenemos menos x por y. X por y. Pero y es u por x. Seguimos con derivada de x más x elevado al cuadrado. X al cuadrado por derivada de y. Y nuevamente, derivada de y lo vamos a reemplazar con esta expresión. Entonces va a quedar así. X al cuadrado por x derivada de u más u derivada de x. Cerramos paréntesis y todo esto es igual a 0. Bien, hemos hecho los reemplazos entonces en la ecuación diferencial y ahora hay que hacer un poquito de ordenamiento en nuestra expresión. A ver, u cuadrado por x al cuadrado derivada de x menos, ahora tenemos x al cuadrado por u y derivada de x. Seguimos con más lo mismo, ¿no? Ahora tenemos x al cuadrado que multiplicará con x y también multiplicará con u. Entonces nos va a quedar así, x elevado al cubo por derivada de u más
x al cuadrado por u derivada de x es igual a 0. Bien, se hicieron las operaciones respectivas y por acá podemos notar que se pueden eliminar estos términos x cuadrado por u y derivada de x, ¿no? Se pueden eliminar. Luego de eso nos queda la expresión o nos queda una ecuación así. U elevado al cuadrado por x elevado al cuadrado derivada de x más x al cubo por derivada de u igual a 0. Aquí me equivoqué. X al cubo por la derivada de u igual a 0. Bien, ya está. Esta ecuación que hemos encontrado ahora ya es de variables separables. Mire, vamos a hacer lo siguiente. Aquí lo comentamos. Ahora ya se puede separar las variables. Entonces esa ecuación lo podemos escribir así. U al cuadrado por x al cuadrado derivada de x es igual. El siguiente término lo paso al lado derecho de la ecuación. Menos x al cubo derivada de u. ¿Ya? Es un acomodo de los términos nada más. Esta misma expresión ahora lo puedo escribir así. Así lo escribiríamos como una fracción. Derivada de x igual, fracción nuevamente, derivada de y. Ahí vamos a simplificar algunos términos. Por ejemplo, si aquí tengo x cuadrado y por acá tengo x cubo, entonces cuando pasemos las variables x al lado izquierdo me va a quedar solamente x en este denominador. De igual manera, en el lado derecho, es derivada de u, ¿sí? Entonces esta expresión u cuadrado pasa del lado derecho al denominador, ¿no? Entonces quedaría derivada de u entre u al cuadrado y también, por supuesto, el signo negativo, así. Entonces, como pueden notar, en el lado izquierdo de nuestra ecuación está solamente la variable x y en el lado derecho solamente la variable u. Ya hemos logrado separar las variables. Lo que sigue ahora es integrar. Ahora integramos. Integramos ambos miembros de la ecuación. Bien, entonces aquí vamos a colocar la integral de derivada de x entre x igual, nuevamente del lado derecho, el signo negativo lo podemos dejar fuera, ¿ya? Y entonces tendríamos integral de derivada de u entre u elevado al cuadrado. Bien, entonces ya estamos integrando, estas expresiones no son nada complejas. En el lado izquierdo, la integral de derivada de x entre x, esto es logaritmo natural de x. Así, más una constante de integración, que lo voy a juntar con la constante de integración del lado derecho. Por acá tenemos menos la integral de derivada de u entre u cuadrado. Esto resulta ser, lo podemos hacer aquí al lado derecho para recordar, miren. Si yo tengo integral de u a la menos 2, diferencial de u, ¿ves? Esa es la forma como está dado. Entonces este resultado sería u a la menos 2, recuerda, se suma 1 y ese mismo exponente se coloca en el denominador. Más una constante, por supuesto, de integración. Esto queda u a la menos 1 entre menos 1, es decir, menos u a la menos 1. ¿Ya? Entonces aquí también vamos a hacer lo mismo. Como ya tenemos un signo negativo, con el otro signo negativo se van a anular. Entonces el resultado nos va a quedar u a la menos 1. O en todo caso lo escribo directamente 1 entre u. Al final estoy sumando más una constante de integración k, ¿no? Por las dos integrales tenemos una constante de integración. Aquí lo hemos colocado en un solo lado de la ecuación. Bien, entonces ahora solamente nos queda reemplazar la variable u por las variables x y y. Recuerden que habíamos señalado por acá arriba que y es igual a u por x. Si eso ocurre, entonces cuando despejamos u es igual a y entre x. Esto reemplazamos en la ecuación, aquí. Entonces vamos a encontrar lo siguiente.
logaritmo natural de x es igual 1 entre u, pero recordemos qué cosa es u, ¿verdad? Es y entre x. Así que cuando yo divido 1 entre u, me va a quedar x entre y. Por supuesto, todo esto más una constante k. Muy bien, allí queda, ¿no? Ya tenemos resuelta la ecuación. Ya si gustan lo podemos despejar, ¿no? Y la variable y se despeja, pero en fin, ahí ya tenemos resuelto nuestra ecuación diferencial.